Buenas tardes, estamos desde el canal de la Unión Institucional de Bancarios, aprovechando también el espacio que nos da StarSoft en esta tarde para comunicarnos con todos los compañeros jubilados y activos. Tenemos la presencia del doctor Pedro Alley, que hizo toda una vida, una carrera en el Instituto de Previsión Social, gerente de prestaciones, y la idea hoy es la de hablar principalmente del sistema de jubilaciones de la República del Paraguay. Es importante destacar y decirle a los compañeros que la idea de presentar gente especialistas es para ir viendo las soluciones que se van a dar en un proceso de tiempo. Entonces, nuestra idea es la de sumar, acá no hay ninguna otra intención, exclusivamente aportar luz a través de esta gente que dejan un tiempo de su ocio para venir a compartir con nosotros los conocimientos que ellos tuvieron a lo largo de este tiempo. También vamos a tener premios, ¿verdad? Hay libros, ¿verdad? Y hay termos, hermosos termos, ¿verdad? A la gente que está participando, porque vamos a seguir con estas charlas en este canal de Telegram de la Unidad Institucional Bancaria. Así es que le cedo la palabra al señor Alfredo Florentín para después ya iniciar su presentación el doctor Pedro Alley. Muchas gracias a todos por su presencia. Bueno, buenas tardes. Antes que nada, agradecer a la firma StarSoft por permitirnos grabar y llegar así vía Telegram a los compañeros. Como dijo el compañero Enrique, acá a nosotros nos anima que el segmento bancario tenga una noción de lo que significa el sistema de jubilación, de las cajas en general y de la caja bancaria en particular. En ese sentido, nosotros en la Unión Institucional, la Unidad Institucional Bancaria, le agradecemos al doctor Pedro Alley su participación. Es un conocedor de la caja bancaria, un ex compañero del BCP, que nos va a ilustrar en forma general la situación de las cajas. Le vuelvo a repetir, acá no nos anima a nosotros ningún enfrentamiento, no hay ningún electoralismo, solo queremos informar y que los compañeros conozcan la realidad de las cajas. Ahora le dejo con su palabra al doctor Pedro Alley. Bueno, muchas gracias. A efectos de organizarnos un poco y que esto sea bien productivo, digamos. Yo tengo 3-4 láminas muy breves, dinámicas, está en pantalla justamente, que voy a usar como apoyo visual para este breve resumen. Pero quiero dejar también un tiempito al final, unos 10-15 minutos, por eso voy a hacerlo en 40 minutos, para interactuar con la gente y a ver si hay alguna pregunta que llegue por vía escrita, para disipar cualquier duda que haya quedado, cualquier causa. No voy a hablar desde el punto de vista técnico de lo actuarial, de la situación actuarial de una caja o de la bancaria, no, esa no es la intención de este caso 40 minutos, sino hacer un descriptivo de la situación del sistema previsional paraguayo. No digo luego el sistema de seguridad social paraguayo porque no tenemos un sistema previsional con cajas aisladas, dispersas, que se superponen, interactúan, pero una legislación totalmente asimétrica, dispersa. Bueno, a este efecto, no sé si la lámina está ya en pantalla, voy a hacer un breve resumen para ubicarnos en el contexto. No sé si está saliendo la lámina sale. La lámina sale. Ok, ¿sale así? Se ve, bueno, excelente, pero el sistema o el origen de la seguridad social paraguaya, llamémosle así, seguridad social o el sistema previsional paraguayo, arranca en 1908 con la creación de la caja fiscal, la misma que hoy existe como una dirección administrativa dependiente del Ministerio de Hacienda. Se llama luego Dirección de Jubilaciones y Pensiones del Ministerio de Hacienda, no se llama caja, pero actúa como caja. 1908. Poca gente sabe que Paraguay es uno de los pioneros en América Latina en la institucionalización de la seguridad social a través de la creación de esta caja fiscal. Poco después se creó una segunda caja, la caja ferroviaria, Carlos Antonio López, que ya es residual, ojalá se reactive alguna vez el negocio del ferrocarril en Paraguay, creo que ahí esta caja podría reactivarse.
Una segunda etapa arranca hacia 1930, 1950, con la creación del IPS en 1943, que es el ícono, digamos, en esa época. El Instituto de Previsión Social, creado en 1943 por el general Higinio Morínigo, etc. Y una tercera etapa, a partir de 1950 a 1992, donde empiezan a surgir las llamadas cajas profesionales, bancaria, municipal, ANDE, CAJUBI, parlamentaria, pero no me olvidé de ninguno. Un hecho significativo se dio después de la Guerra del Chaco, cuando se crea el IPS, que hay que tomar nota. La gran cantidad de aportantes a la caja fiscal fueron a la guerra. Militares, policías, ciudadanía, funcionarios fueron a la guerra y esa caja prácticamente vio reducida su población al mínimo, pero sobrevivió. Y a lo mejor por ahí está una de las razones de la creación en el 43 del IPS, para darle volver a relanzar un sistema previsional en Paraguay. En fin, cajas profesionales, 1950-1992, a partir de la creación creo la última fue CAJUBI, ya no hubo ninguna otra caja que se haya implementado. Por ahí se quiso crear una caja previsional en el Chaco para los trabajadores indígenas del Chaco, pero no prosperó, administrado por la comunidad menonita, creo que quedó ahí un proyecto nada más. Y finalmente, a partir del 92 hasta hoy, tenemos lo que se llama la maduración del sistema. Este sistema está maduro, quiere decir que representa los achaques de la madurez. Y eso es lo que quiero describir acá brevemente. El basamento constitucional, eso fue lo histórico, vamos a lo jurídico positivo. El basamento constitucional está dado por el artículo 95 de la Constitución Nacional, complementado por el 103, que se refiere al seguro social de los funcionarios públicos. Pero vamos al 95, que hace referencia al sector de la seguridad social o el sistema previsional dependiente privado. Nos dice el 95, importante saber esto, que el sistema creado en Paraguay de seguros sociales es obligatorio e integral. ¿Qué quiere decir obligatorio? No es una opción. Sí o sí hay que estar inscrito. Y aquí ya tocamos por adelantado el gran problema que tenemos respecto al IPS, una de las cajas grandes, la informalidad. Saben ustedes que de cada 10 trabajadores obligados constitucionalmente y por las respectivas leyes, solamente 4 están inscritos en el Seguro Social. Fracasó el Ministerio de Trabajo y sí han fracasado consuetudinariamente en la formalización del mercado laboral en Paraguay. Solamente 4 de cada 10 están lo que se llama dentro de lo que se llama trabajo decente, contrato, aguinaldo y todos los demás beneficios de la formalidad. 6 no tienen nada. 6 nada. Integral quiere decir que la protección que provee el sistema debe ser tanto en sentido horizontal como vertical. ¿Qué quiere decir eso? Que tienen que cubrirse todos los riesgos que aquejan a la actividad de una persona. No solamente aquellos de largo plazo, como son las prestaciones económicas jubilatorias, o por invalidez o por muerte. También las prestaciones que otorga solamente de todas las cajas, las que tienen un sistema bien organizado, con sus luces y sombras, finalmente el IPS con su seguro de salud. Accidente, enfermedad y maternidad, accidente de trabajo. Esa es la integralidad de la protección. Segundo párrafo de la norma dice: se promoverá su extensión a todos los sectores de la población. ¿Qué quiere decir eso? Que no afecta, no debe cubrir solamente al trabajador dependiente, ya sea el dependiente que tenga que estar obligado al IPS, sino al dependiente que trabaja para cualquiera de las otras actividades
que están capturadas dentro de cada caja. Por eso habíamos dicho ahí arriba, cajas profesionales. ANDE, la caja ANDE, son los funcionarios de ANDE. CAJUBI, ya sabemos, son los funcionarios bancarios, son los bancarios. Y así sucesivamente, municipales. Y recuerden este dato de este carácter de cajas profesionales, si bien históricamente ha ayudado a organizar la gestión de estas entidades, hoy juegan contra. Y vamos a ver por qué juegan contra más adelante. En su extensión, la extensión no ha pasado hasta hoy por parte de estas entidades que hemos mencionado, las cajas públicas creadas por ley, no ha pasado de una iniciativa hasta ahora frustrada del IPS para incorporar a los independientes, cuentapropistas y autónomos, que es el gran sector fuera de la formalidad desde el punto de vista previsional. El IPS tiene inscrito hoy a 1.000 trabajadores independientes y son 1,5 millones. Ahí está es bastante gráfica El tercer párrafo dice: los servicios del sistema de seguridad social podrán ser públicos, privados, mixtos y en todos los casos, acá viene un tema que vamos a tener que debatir en algún momento en los próximos años en el legislativo, estarán supervisados por el Estado. El Estado no debe administrar las cajas, debe supervisar técnicamente. El Estado no es un buen administrador. El Estado en su sentido político, de gobierno, de turno, no es un buen administrador. Hay que tenerlo lejos de la administración de nuestras casas. Supervisar sí, marcar las pautas, los riesgos, etcétera, sí, pero no entrar a manejar el tema. Los sistemas, dice público, privado, mixto. Y el último párrafo dice: los recursos financieros de los seguros sociales no serán debidos a su fin específico, estarán disponibles para ese objetivo sin perjuicio de las inversiones lucrativas para acrecentar el patrimonio. Este es el sistema público previsional, basado en el artículo 95. Y le he dado énfasis en el párrafo tercero. Podrán ser públicos, privados o mixtos. ¿Qué es lo que nos dijo el constitucionalista en aquel 1992 cuando se dictó esta Constitución Nacional? Públicos somos nosotros, creados por ley, todas nuestras cajas, las que hoy tenemos. El sistema privado no se ha desarrollado, salvo algunos programas de retiro programado, valga la redundancia, de las mutuales y cooperativas, etc. Pero no se ha desarrollado. No llega a ser el 1% de la población formalizada a través de la seguridad social, la que provee el sistema privado de pensión, que precisamente está regulado desde el año 2008 por esta ley, la 3472, que dice, esto pongo a título nada más indicativo, pueden revisar esa ley, dice: la libre organización y la autonomía de las mutuales como forma asociativa para y entre los servicios jubilatorios. Las mutuales y cooperativas pueden libremente establecer programas que lleguen a ofertar servicios jubilatorios a la gente, pero no ha crecido. Hay que analizar un poco qué es lo que ha pasado con ese sector. Volvamos a cómo está, qué es lo que propone nuestra Constitución. Públicos, privados, mixtos, dice. Los sistemas públicos que nosotros tenemos están articulados como sistemas de fondo común. El sistema de fondo común, o mal llamado comúnmente de reparto solidario. Su nombre técnico sabemos que es capitalización colectiva con reservas técnicas. Y tiene dos características fundamentales: aporte indefinido y beneficios definidos. ¿Qué quiere decir eso? Que el aporte indefinido es un porcentaje del salario. Por ejemplo, IPS 9%, caja fiscal 16% del salario, caja bancaria ¿cuánto está? 11%, en fin. Es el aporte indefinido porque es porcentual sobre tu salario. Pero tu beneficio está definido, es un porcentual de un promedio de tiempo llamado periodo de referencia, que es el que se suma para darte cuál es tu jubilación. En los
En el modelo antagónico, llamémoslo así, porque la gente lo ve como antagonista, de capitalización individual, lo que se llama amarillo en el gráfico, se basa no en fondos comunes, se basa en cuentas individuales, donde la relación se invierte. El aporte es el que es definido, porque es una cuota que uno elige, y el beneficio es el que se vuelve indefinido porque depende de la rentabilidad que obtengan las inversiones del gestor para pagarme el beneficio. Esa es la característica principal, y a partir de esta diferenciación se construyen ambos sistemas. Los uruguayos, ¿qué hicieron? Hacia la década 90, cuando estuvieron también inmersos en una crisis previsional importantísima, los uruguayos inventaron el sistema multipilar y crearon el sistema multipilar de seguro social uruguayo, que combina fondo común y cuenta individual. Y lograron, con esa metodología abarcante e inteligente, basada en el consenso político de los uruguayos, se pusieron de acuerdo y dijeron: no podemos más, tenemos que organizar esto. Tienen una cobertura por la seguridad social uruguaya del 96% de la población, 96%, o sea, todos los uruguayos están protegidos por el sistema previsional uruguayo. Ustedes me dirán: ¿es mucho o poco? Y Paraguay tiene 22%, habiendo sido pionero en América Latina en la creación del sistema previsional. 22%. 2 de cada 10 paraguayos no están formalizados respecto a la protección que otorga la seguridad social. No estoy haciendo la apología del modelo uruguayo, pero a mí me gusta. Que habría que mirar un poco hacia afuera lo que funcionó, no aquello que fracasó. Y el último dato que hay que considerar, ya está en el artículo constitucional, dice la supervisión técnica. La supervisión técnica, para mí particularmente, se traduce en que no podés tener un volumen de dinero tan grande como el que existe en el sistema previsional paraguayo, de las 7 cajas, sin control, salvo el control, el autocontrol, digamos, de cada entidad a través de su organismo interno de control, pero no existe una supervisión técnica como, por ejemplo, la que se da en materia bancaria, donde hay un organismo técnico eficiente, cuál es la superintendencia de banco. Y muchas veces a mí me preguntan qué opinar de la creación de la superintendencia de pensiones que se planteó hace un par de años y desató un escandalete mediático y social. Realmente fue un proyecto que nadie entendió, se socializó mal. Yo veo necesario el control, pero veo necesario el control que no lo hace la super de banco, la super de seguro, que no administra dinero, pero sí marca las pautas, marca los riesgos. Esa es la figura. Y cuando a mí me preguntaban en algún momento sobre el diseño de una superintendencia de pensiones, mi opinión fue: no hay que crear otro monstruo, ni otro superministerio, ni nada. Para mí particularmente hay que adosar al régimen legal de la superintendencia de bancos las potestades suficientes para que extienda su mismo control a las entidades cajas, no solo la bancaria, todas las cajas. Pero en fin, es un tema que después teníamos que desarrollar. Siguiente lámina. Ese sistema previsional público, llamado así porque son entidades creadas por ley, está hoy configurado de esta forma. Podemos a lo mejor hacer unos ajustes en los números, porque eso lo hice hace un mes y medio más o menos. Pero hoy el IPS tiene, ahí lo tienen en el globo verde, es de 550.000 cotizantes al fondo de jubilaciones y 45.000 jubilados de vejez. En total, IPS realmente tiene 1,5 millones de asegurados. ¿Por qué la diferencia? Y porque entra la familia que no es cotizante y van al seguro de salud. Ese es el gran problema de IPS. Digo problema porque cuando describimos el IPS en algún seminario en Uruguay, justamente nos dijeron: ustedes se van a morir de éxito. ¿Y por qué? Le dije al interlocutor. Y porque en la medida que vos seas exitoso en tu sistema de pensiones e incorpores gente, ese 550.000 crezca, vos estás metiendo 3 o 4 pacientes más a tu seguro de salud. Entonces te vas a morir de éxito. Y es lo que está pasando ahora, justamente está pasando ahora. Y eso no lo advirtieron hace 10 años, no le hicimos caso.
En el color lila, ese el rectángulo, tenemos el sistema de cajas profesionales. Se ve caja bancaria. Yo registré ahí 12.571 activos y 2.835 pasivos. Creo que estoy más o menos cerca. Creo que bajó un poco ahora la cantidad de activos. Caja Ande, 4.454 versus 1.923. Caja municipal, 2.500 activos, 2.627 pasivos, y hay más pasivos que activos, como ustedes pueden ver. Caja Itaipú, también la misma cosa, y caja parlamentaria que, disculpen los amigos diputados y senadores, pero más que caja es una financiera, es una linda financiera. En fin, toda la jubilación es muy, en fin, dejémoslo ahí por ahora. En el amarillo viene el gran problema, lo que yo he llamado, y muchos políticos y técnicos ya están replicando en su discurso, la bomba del tiempo social y económica que ya está empezando a explotar. La Dirección General de Jubilaciones y Pensiones del Ministerio de Hacienda, Caja Fiscal, que entiendo que el amigo Juan José Galeano va a también tener una charla al respecto y va a poder ilustrarte mucho mejor sobre este tema amarillo. Le hubiera puesto color polvo a los y se enojarán conmigo muchos amigos jubilados, militares, policías, pero volveremos sobre el tema. Hay que ser muy franco en este tema o no vamos a encontrar la solución a esta crisis. Este sistema previsional público hoy se llama 785.000 cotizantes al sistema previsional público y 135.000 jubilados. Podrán corregirme y pasemos a 1.000 más, 1.000 menos, pero promedian para mejor ilustración. Vamos a cruzar un poco estos datos con tres macrodatos que tengo ya a la izquierda. La población total país, 7.353.038. La población económicamente activa, OPEA, 3.455.000. Y AM60, yo le llamo a los adultos mayores de 60 años en Paraguay, que son 750.000 adultos, 10% de la población somos los mayores de 60, 10%. Imaginan entre nosotros la fuerza electoral que hay ahí. En fin, vamos a lo siguiente. Sobre esos 785.000 cotizantes, el 10.6% de la población representan el 10.6% nada más de la población total del país. Representan también el 22.6% de la población económicamente activa. Este 22.6% es lo que Uruguay tiene, 96%. Y con toda tristeza tengo que decirle, con mucha amargura, que nuestro 22.6% sobre la TEA está solamente por encima de Haití en Latinoamérica. Todos están por encima nuestro en términos de cobertura del sistema. Y Haití, sabemos que lo que es Haití es lastimosamente hermoso país. Jubilados, en relación a la población total país, el 1.83% nada más de la población está jubilada, 1.2%. Respecto a la PEA, el 4% de la PEA solamente está jubilada, es decir, cobran algo a fin de mes, poco, mucho, muchísimo, lo que sea, cobran algo. Y en relación a los adultos mayores de 60, que son 750.000, solamente el 18.6% de los adultos mayores perciben algo a fin de mes. El resto, y bueno, Paraguay es uno de los países que ha legislado y legitimado la olla popular hace poco. Estamos legitimando el asistencialismo mendicante, como le dicen algunos, para cubrir esa enorme diferencia entre 18.6% para arriba, que son los adultos mayores que no tienen nada en términos de protección por la seguridad social, salvo que logren entrar a uno de estos programas de 500.000 guaraníes mensuales del Ministerio de Hacienda, que son, creo que ya llegamos a los 200.000
adultos mayores, algo así. Y ojo, eso es asistencialismo. Al decir asistencialismo estamos bordeando la palabra populismo, porque el dinero sale de tu bolsillo, no sale de otro lado, sale de tu bolsillo. Indicadores previsionales por grupo. Este es otro ejercicio interesante que tenemos que hacer. Si tomamos tres relaciones, activo pasivo, reserva técnica y reserva demográfica, por cada sector. Respecto al IPS, que siempre menciono IPS porque es lo que más conozco y porque nos gusta o no, es la caja, ¿cómo le dicen? La caja tipo, la caja referencial. La caja testigo, respecto a la cual podemos hacer la comparación. La relación activo-pasivo de IPS es 11-1, 11 activos por cada jubilado, buenísimo. A pesar de que tiene una evasión obrera del 70%, y a pesar de que tiene una evasión patronal del 90%. ¿Qué es la evasión patronal? 650, 700 mil empresas en Paraguay, unidad económica pequeña, micropyme, grande, lo que sea. 700 mil. ¿Sabe cuántas están inscritas en el IPS? 65 mil. El 10% de las empresas que deberían estar inscritas e inscribir a sus trabajadores es la que están. El resto están en negro. Este es un país informal desde el punto de vista del empleador. Ok. En cuanto a la reserva técnica, el IPS destina el 70% de los aportes que entran al fondo de pensiones del IPS para pagar beneficios y le sobra cada mes un 30% de esos aportes. Estamos hablando de un ingreso mensual de $100 millones al fondo de jubilación del IPS. 70% de esos $100 millones, 100 millones de dólares de aporte al IPS. 54 millones de dólares se destinan al fondo de jubilaciones. De esos 54 millones, el resto va a salud y no alcanza. Lo que va a jubilaciones, 54 millones de dólares por mes, el 70% se usa para pagar beneficios. Sobran unos 14 millones. Se usan 30 y algo y sobran 14 millones. Que va al sistema bancario como reserva técnica. Hoy el IPS tiene una reserva técnica en el sistema bancario de 2.200 millones de dólares. Es mucho, es poco, y hagamos una referencia a la reserva técnica del país, que debe estar por los 11 millones de dólares. La reserva monetaria. La reserva monetaria. Está menos. Imagínense, IPS solito tiene 2.200 millones de dólares de recolchón de los amigos banqueros. 5% de la reserva monetaria. ¿Y qué se está haciendo con esa plata? Y financiando cortoplacismo, consumo. No se está invirtiendo en generar trabajo, pero ese es otro problema. La gran reserva que tiene el IPS son los 800.000 trabajadores, la reserva demográfica, la gente que no está incorporada a la formalidad previsional y está en negro. 800.000 paraguayos, padres de familia, que no tienen ahorro previsional y que no tienen, por supuesto, seguro médico ni nada por el estilo. Incorporar a esa gente a esto, ponerle que incorpore al 10%, al 20% de esos 800.000, a unos 200.000 nuevos trabajadores al sistema previsional del IPS, sería un exitazo para el sistema de pensiones, para el fondo de pensiones, pero sería la muerte para el seguro de salud. Punto que digo, se muere de éxito de esa actitud. Y muchos me dicen, bueno, separemos entonces la caja de jubilación de IPS por un lado y el seguro de salud por otro lado. Implica una decisión política de alto voltaje que habrá que tomarla en algún momento en los próximos 5 años. El grupo de las cajas profesionales, lo que está en línea, fíjense la relación activo-pasivo del grupo. Yo sé que la caja bancaria tiene una relación activo-pasivo, por ejemplo, más alta, de 4-5-1 prácticamente. Pero el promedio del grupo de cajas profesionales está en 2.32-1, bajísimo. La reserva técnica de ese conjunto de cajas
surge de esta relación, ingresan mensualmente a esas cajas 32 millones de dólares y salen mensualmente como obligaciones 42 millones de dólares. Hay un déficit de 10 millones de dólares cada mes del sistema. Puede ser que una caja sea más solvente que la otra, entre ella bancaria todavía no sobra algo, pero en el conjunto de cajas profesionales está mal el tema. Las reservas técnicas de ese conjunto de cajas profesionales, yo no quise poner que están, yo puse el concepto en riesgo, porque este trabajo apunta a advertirles a ustedes que estamos ante un sistema frágil que hay que trabajarlo para fortalecerlo. Reservas técnicas en riesgo. Algunas mejores inversiones, otras prácticamente sin nada de inversiones. Me preocupa muchísimo la caja municipal, que por su debilidad estructural y por su debilidad jurídica, creo que, por decir, del total de municipalidades que hay en el país, ni el 10% nos están aportando a esa caja municipal, y las que están aportando deben millones de dólares, no pagan, y esa es otra pequeña explosión social que vamos a tener y que vamos a tener que asumir nosotros, seguramente la ciudadanía en general. En cuanto a la reserva demográfica de las cajas profesionales, le puse optimísticamente, digamos, estática. Y no es como IPS, que tiene una reserva de 800.000 personas que van a entrar, estática. ¿Por qué? Porque son profesionales. No se crean nuevos bancos, no hay nuevos funcionarios de ANDE, no hay nuevos trabajadores de Itaipú, se mantiene relativamente estable la cantidad de aportantes en esta caja. Entonces, la reserva técnica demográfica estática, está ahí quieta, no crece. Se ha hablado mucho en algunos estamentos técnicos de una solución revolucionaria a este estatismo. ¿Cuál es la apertura de las cajas al mercado? Es decir, plantear en algún momento legislativamente, ¿por qué no?, la caja bancaria ofertar sus beneficios, sus programas jubilatorios, etcétera, a la población en general, de manera a captar activos. Eso es dinero que entraría, y además significaría una competencia, pero implica una modificación legislativa de carta orgánica y hasta de otros niveles. Finalmente, nuestra amiga, la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones del Ministerio de Hacienda, llamada caja fiscal, con una relación activo-pasivo 3.3 a 1. Pero tengan en cuenta que realmente esta caja fiscal no es una caja, son 6 cajitas. 3 de ellas en quiebra y 3 de ellas poniendo plata para que esas 3 primeras sobrevivan. Ahí veremos en la lámina siguiente esa situación. Ingresa por mes, en el último mes por lo menos, me corregirán ustedes porque gracias a Dios Hacienda publica toda la información, 238.000 millones entraron como aportes y salieron 336.000 millones como obligaciones. Ya hay un desequilibrio. La reserva técnica es inexistente y su situación demográfica también, su reserva demográfica es estática, porque no creo que en el próximo año se duplique la cantidad de funcionarios públicos. Creo inclusive que tiende a disminuir por el tema del achicamiento del Estado. Sostenibilidad en este escenario. Me preguntan, bueno, ¿qué va a pasar con este modelo? Y tenemos que el IPS tiene una sostenibilidad, llamémosle, de largo plazo, con mucha generosidad, porque decir 2038 para IPS es 16 años, de aquí a 16 años, y eso es menos de la carrera laboral de un chico que hoy empieza a trabajar, que se le pide 25 años, pero digamos largo plazo, 2038, y para el 2050 ya se comería toda la cola, usaría todas sus reservas para pagar beneficios, si no hacen los ajustes que tienen que hacer ahora. Mediano plazo para las cajas profesionales, digamos que a partir del 2026 empezarían los problemas serios y llegaríamos hasta el 2038, aunque ya se agotarían las reservas. Y la caja fiscal, que está en situación de default. La caja fiscal ya no tiene plata para pagar todos los beneficios, y pues, ¿cómo está pagando? Y estamos pagando nosotros, por nuestros impuestos. Por los impuestos. Sencillo. Y eso está creciendo de una manera exponencial. Precisamente
Como sé que el amigo Juan José Alejandro va a estar por acá, va a ilustrar mejor esto, esta es la situación numéricamente hablando de la caja fiscal y la quiero mostrar porque es el detonante de la crisis. Esta es la primera parte de la bomba económica social que va a explotar el año que viene y que después va a generar problemas para nuestras cajas y al final para el IPS, el que más espalda financiera tiene. Fíjense. En la columna de la izquierda están los 6 programas: administración central, docente universitario, funcionarios judiciales, magisterio público, que son los dependientes del Ministerio de Educación, policía y Fuerzas Armadas. Tiene 230.823 activos cotizantes a la caja fiscal, 16% de cada uno, no hay aporte patronal. Se habló hace poco de alzar al 20% y ya salió un director de colegio oficial a decir que va a correr sangre. O sea que el grado de igualmente el corte ahí, doctor. No tiene contrapartida del Ejecutivo, del Estado. No. Y bueno, ¿no será eso que le están aplicando el impuesto, le están pagando a los militares, policías? Y esa es la contrapartida. Esa es la contrapartida. Está en la presentación de... Es lo que se ve en rojo. Está en rojo, claro. Es lo que vemos en rojo ahí. Vamos para ordenar la exposición. No. Activos 130.823 ciudadanos paraguayos, funcionarios públicos, policías, militares, maestros, funcionarios judiciales, etc. Y pasivos 60.278 jubilados. Dividamos los 30 dividido 60 y nos da esa relación activo-pasivo que dijimos de 3 puntos algo. Ok. Pero vamos a la relación financiera, ingreso versus egreso, que es un ejercicio simple finalmente, es mirar cuánto entró, por ejemplo, administración central, el de arriba, que es un programa superavitario. ¿Qué quiere decir? Que todavía sobra plata. Entró 105.000 millones, redondeo, 105.000 millones en mayo, y salieron 60.660 millones. Tuvo un superávit financiero de 44.702 millones de euros. La segunda línea, programa docente universitario, que no son muchos, no son muchos los cotizantes docentes universitarios. Metieron 12.752 millones de guaraníes en aporte y pagaron 11.694, tan cerquita ya del empate. Judiciales, funcionarios magistrados judiciales, 8.214 millones y pagaron 6.000, tanto era con un pequeño superávit. Y aquí entramos en la zona roja: magisterio público, policía y militar. Magisterio público recaudó en aporte 72.710 millones, pero pagó obligaciones por 134.000 millones. Su déficit es en rojo, el primer rojo, 62.263 millones, faltó. Eso es mensual. $1.000 millones. Este es un mes. Policía. Entró 23.179 millones de aporte y salió 64.271 millones. Faltó, uso la palabra faltó para el 41.000 millones de euros. Y Fuerzas Armadas, 15.645 millones en ingresos y egresos, 57.000 millones. Faltó 41.966 millones de euros. En síntesis, en este mes de abril-mayo, no recuerdo bien si es de abril o de mayo, pero hay poca diferencia, en ingresos entraron a la caja fiscal a los 6 programas 237.862 millones de guaraníes y salieron 335.550 millones. La diferencia faltante del conjunto total fue de 100.000 millones de euros. Estaba con rojo, la diferencia 97.688 millones de guaraníes. Esto es una relación muy simple: ingreso versus egreso. Y ahí a la derecha está el resultado financiero. Lo que está en rojo es el déficit de la caja en general
que en ese mes de abril fue de 145.321 millones de guaraníes faltantes. No entraron aportes por esa suma, pero los beneficios se pagaron. Y bueno, entonces la pregunta es, ¿cómo se cubrió el déficit de abril 2022 de 145.000? ¿Cómo se cubrió? Y se usó el superávit de las 3 primeras cajitas, de los 3 primeros programas. 47.663 millones se usó de Administración Central, los centros universitarios y judiciales, y como faltó todavía se usó 97.000 millones de impuestos. Con eso se cubrió el déficit de abril y se repitió en mayo con más impuestos, en junio con más impuestos, en julio con más impuestos y, de acuerdo al doctor Gamosas, a quien yo valoro mucho la transparencia de decir las cosas, el déficit acumulado a diciembre de este año será de 224 millones de dólares y el déficit acumulado a diciembre del 2026, que es el momento que el doctor Llamosa dijo ahí, no sé qué vamos a hacer, será de 800 millones de dólares. Esa es la situación de la caja fiscal y la muestro así porque es la realidad a lo que no tenemos que llegar en ninguna de nuestras cajas. Esto es lo que tenemos que evitar como bancarias, como municipales, como ANDE, como Itaipú, como IPS. Esta situación de rojo es lo que tenemos que evitar. Y para eso, primero, agradezco la oportunidad de poder contar el problema. Nuestro gran problema de los paraguayos fue así nomás. Vamos a aguantar. Nacimos para sufrir, no señores. Esto va a explotar y nos va a afectar a todos. Mostremos el problema. Acá está el problema, el inicio de la explosión. ¿Y qué hay que hacer entonces? Porque hasta ahora me dirán, pero este tipo cuenta todos los negros, no hay que hacer. Hay que hacer. Y yo creo que en este año que viene, 2023, ahí tengo un cronograma de memoria. En el 2023, al iniciarse el nuevo periodo legislativo el año que viene, tenemos que consensuar una solución para la caja fiscal. Como les conté hace un rato, el Ministerio de Hacienda ya lanzó la idea de alzar el aporte de los funcionarios públicos del 16% al 20%. Y por ahí también dijeron, vamos a tener que prorratear los beneficios. Es un eufemismo que se utilizó, que realmente significa vamos a pagar con la plata que hay, no usar más impuestos. ¿Y eso qué quiere decir? Que vamos a bajar el valor de los beneficios. Si cobrar 10 millones, vas a cobrar 2 millones. Vamos a prorratear los beneficios. Está dicho. Esa experiencia en la caja bancaria ya pasó. Y la vivimos trágicamente mucho. Ojo, se está repitiendo en una magnitud 20 veces mayor que la caja fiscal. Entonces yo lo que digo, tenemos que lograr un consenso respecto a la caja fiscal entre el 2023 y el 2024, evitar esa explosión económico-social. Para el año 2028 tenemos que trabajar en la sostenibilidad de las cajas previsionales. Tenemos que hacer que nuestras cajas profesionales sean sostenibles por otros 100 años. Nuestra bancaria, la municipal, algunas que ya no tienen solución, veamos la posibilidad de fusionarlas, pero veamos la sostenibilidad del modelo hasta el 2028. Al año 2033 tenemos que tener diseñado el sistema de seguridad social paraguayo, bien afinado y bien diseñado. Y recién allí, a partir de tener el sistema de seguridad social paraguayo consolidado, diseñado y funcionando, ahí podemos empezar a discutir el gran tema que es la superintendencia de pensiones. Para el 2038, yo estimo dentro de 16 años tenemos que tener solucionadas las crisis que hoy nos están cortando la mano. Vamos a necesitar 3 periodos legislativos, 3 elecciones, 3 presidentes, 3 congresos. No lo vamos a hacer en este periodo legislativo que viene porque no da el tiempo. Y respecto a las superpensiones, vuelvo a insistir. Yo soy partidario del control, soy partidario de que un tiburón me esté respirando en la nuca si yo soy presidente de IPS y me diga cuidado con tu inversión, cuidado. Y si yo asumo una inversión es mi problema, porque alguien me esté advirtiendo. Hoy no existe eso, no existe.
Y bueno, y que esas superdimensiones sea un adosamiento técnico, jurídico a lo que ya tenemos. No creemos otro supermonstruo que va a ser nada más que encarecer el costo del Estado para todos. Yo hasta aquí quiero llegar y si hay preguntas para... Yo quiero puntualizar un poquito más sobre la caja bancaria. Yo entiendo perfectamente que en general tenemos que solucionar el sistema de las cajas, porque si no nos lleva al precipicio. Yo copié perfectamente tu análisis. Quisiera nomás decirte que, según informaciones, nosotros no tenemos los 6.500 cotizantes. La pasada, yo manejo lo que sacó en mi tío trabajo, sacó 9.765 cotizantes, o sea, activos que aportan a la caja. Y la relación entonces entre aporte de activos y jubilados es 3.4, 3.5, o sea, no es 5 o 7 que sería lo ideal. Es preocupante porque, como dijiste vos, IPS tiene 800.000 ahí en reserva, y de eso puede sacar 200.000 y hacer más óptimo todavía tu caja, ¿verdad? Nosotros es al revés, el sistema bancario despide al funcionario, están despidiendo el famoso final, y es un peligro para la caja bancaria porque nos está restando ingreso genuino. Entonces, yo alerto también que tenemos que trabajar, yo siempre propuse que tenemos que trabajar, de repente pues son parches, ¿verdad? Que tenemos que trabajar en la reforma del Código Laboral, donde el sector privado, el funcionario bancario del sector privado, se equipare en la estabilidad laboral al sector público. O sí tenemos que arrancar a tratar de defender, porque si no, está ahí nomás a la vuelta de la esquina si vamos perdiendo cotizantes. Esa es la realidad de la caja, ¿verdad? Y también, como dijiste, abrirse para tener más cotizantes. Acá se trata de tener más ingresos. Y para tener más ingresos tenemos que abrir y tener más cotizantes. Eso también copié perfectamente, doctor. Yo te agradezco, doctor, porque ahora tenemos un análisis del sistema de las previsionales que están en peligro y que nos pueden arrastrar evidentemente en la caja fiscal. Pero yo quiero hacer un comentario final a título de luz amarilla. Estamos en una época muy electoral. Sí. No tenemos que caer en el canto de sirenas del electoralismo que propicia leyes simpáticas, pero que a la larga, en el breve plazo, tienen un efecto rebote devastador. La caja, como ejemplo cito, antes de entrar en la gran advertencia, el tema de la ley de lactancia materna para la trabajadora. Afectó muchísimo al IPS, no sé si a la bancaria la afectó. Esa ley, una ley noble a la que nadie se pudo oponer, siempre oponerse a la protección del niño, la lactancia materna, etc. Pero ¿qué produjo? Que en el IPS todo ese segmento de mamás trabajadoras en la etapa reproductiva, mujeres entre 20 y tanto y 30 y 40 años, fueron despedidos. O sea, con un efecto negativo. Un efecto rebote negativo. Eso como precedente. ¿Y a qué voy? Se está propiciando un proyecto de ley que pretende actualizar el haber jubilatorio de los funcionarios públicos, no por el IPC o por una modificación en que el IPC sea una parte de la fórmula, sino por la actualización del salario relativo. El proyecto Martín Arena. El proyecto del senador Senador. ¿Quién se va a oponer a algo tan noble? Y de hecho el que se oponga va a ser seguramente estigmatizado socialmente. Este tipo quiere que los jubilados se mueran pobres, etc. Pero va a ser luz ahora y oscuridad mañana. Ese proyecto magnífico, muy bien, amigos de Hacienda y amigos de sociedad en general, porque va a acelerar esta crisis. No existe en el mundo un sistema de actualización en Finlandia de la red jubilatoria por salario. Cuidado con eso. Una consulta, una última consulta. El seguro de IPS, que vos manejas muy bien IPS, ¿qué costo tiene al jubilado? El costo para el jubilado. Y a ver un poco. La pregunta tiene demasiadas aristas.
Yo te digo que el haber jubilatorio de un sujeto del IPS, él consume todo el ahorro que hizo en 4 años. No sé si eso es el costo. En 4 o 5 años el jubilado de IPS ya se comió todo lo que invirtió. Y ahí ¿y cómo cobra entonces? Y porque tiene un fondo común muy fuerte. Por sistema de reparto. Por el sistema de reparto, por el sistema de capitalización colectiva, que todavía es bueno para nuestro país. Mucha gente fanática de meter capitalización individual. Yo tampoco estoy en contra de la figura de capitalización individual, pero está ya en el futuro cuando nuestra gente tenga capacidad de ahorro. Hoy es imposible. Los chilenos lo lamentamos. Y hoy ahí está. Mira, doctor, yo te agradezco mucho. Yo quiero hacerte 2 preguntas. Yo sé que el tema del tiempo apremia. Agradecerte sinceramente esa buena predisposición. Es el Pedro Ale que yo conocí hace 32 años atrás. Lo único que dije cuando vinimos es cambió el color de pelo. Después el resto igual. Por un lado, tu exposición estamos escuchando. Este es un ejercicio que tenemos que acostumbrarse. Los programas que solemos hacer acá en StarSoft, las preguntas son, el feedback es interesante. Pero es un ejercicio que vamos a ir mejorando ya con las otras conferencias. Pero es importante, quería preguntarte, voy a irte respondiendo que es muy clara, cualquier persona que no entiende se convierte ya en un... claro, todo en continuación, yo quiero hacer asesoramiento. El déficit de $10 millones es una de las cajas, de las tantas cajas que presentaste. Es una situación que puede generar un problema en el corto plazo, por el sistema propio. O sea, esto es como... Es importante que la gente entienda que las cajas son 8 cajas, ¿verdad? Algunas no tienen nombre de caja. Están en efecto concatenados, sería el tema. O sea, en un momento determinado, hasta las superavitarias pueden acompañar lastimosamente en esta situación. Y la otra pregunta que ya también respondiste, ¿qué modelo es el ideal teniendo en cuenta nuestra realidad en Paraguay? Acaba de decir vos la informalidad. Tenemos gente que no se le... Primero ya le dice muchas veces el empresario, ¿verdad? Algunos, no digo todos. Le dice, vos querés ganar con más 10% o menos 10%, 9% que sería el aporte obrero. O sea, ya le está concomitando, ¿verdad? Le está ya prácticamente induciendo al que dice, no, yo quiero ganar sin IPS. Que después nos damos cuenta, cuando yo tengo 60 años, después de 40 años de trabajo, por lo importante que es la jubilación. Y había sido, soy un bendecido, porque estoy dentro del 22% de la población que podamos acceder a una jubilación. Ahora, lo que nos preocupa es lo que se viene después. Cuando vos tengas ya esa necesidad de gastos médicos por la edad, por la cuestión, ¿verdad? Que tu caja no pueda responder o te diga, yo le llamo moneda de quiebra. Lo que tengo es 10 de tu jubilación, 5 tengo para pagarte. Y eso sería lamentable. Entonces, por un lado, ¿cuál sería el modelo? Teniendo en cuenta, por un lado, la informalidad. Imagínense ustedes, de 700.000 aportantes de IVA, 14% no pagan. El resto no paga. ¿Verdad? Eso tendrá 7 billones. El IVA es fundamentalmente porque tiene un aporte mensual a la economía del Paraguay. Eso va a hablar a otra gente que debe Hacienda, ¿verdad? Pero en definitiva, la informalidad, la pobreza, ¿verdad? Que aumentó por esta cuestión propia de la pandemia. Pero ya estábamos en un nivel elevado que hace también que la gente haga changas, ya no sé. Todo esto induce muchas veces lastimosamente a una desprecarización, sería, ¿verdad? Laboral, eso, ¿verdad? Por un lado. Y por el otro lado, el tema de la educación, en donde es fundamental que la gente tome conciencia. Ese cuadro donde está en rojo, yo creo que marca en cierta medida nuestro derrotero como país, porque como yo le digo a Alfredo, nosotros probablemente, Alfredo, tal vez no nos afecte tanto, pero acá no se piensa en función del rico Campo Alfredo Florentino, sino a mí me preocupa ese empleado jubilado ya de cierta edad, en donde necesita de las prestaciones que son, alguna vez le llamamos la Facultad de Economía, 40 años atrás, pago de transferencias, ¿verdad? Porque yo hice ya un aporte, pero como vemos lastimosamente los sistemas con una relación lógica, ingresa menos de lo que él necesita pagar. Entonces, ¿cuál podría ser, de acuerdo a la idiosincrasia de Paraguay, un sistema de reparto? Que ya contestaste, pero me gustaría si vos puedes aclarar, doctor, y con eso yo termino. Mira, ningún país ha solucionado sus crisis previsionales, que se dan, siempre se dan,
Ningún país ha solucionado sus crisis previsionales importando modelos. La cuestión pasa por consensuar primero el debate inteligente, pacífico, armonioso, ya supe, entre todos los actores sociales. Y a partir de ahí consensuar un derrotero que tiene que trascender los gobiernos. Por eso hablé de 18 al 2038. Me dirán, pero este señor está soñando 2000. No, tenemos que hacer una hoja de ruta en materia de reforma previsional que llegue hasta el 2038-2040 como mínimo. Consensuar es la palabra más difícil. ¿Por qué? Porque implica un ejercicio político como estamos habituados los paraguayos. Lo hicieron los uruguayos en 1990 y hoy tienen 56% de cobertura. Lo hicieron los españoles a través del Pacto de Toledo en su momento y tienen un sistema moderno, y lo hicieron en otros países. Pero pasa por un liderazgo fuerte en lo político. No poder llegar a un consenso político, social, sino tener una figura que cohesione lo que el pueblo necesita. O sea, en el fondo es lo que es un problema político. Esa es una parte de vos me decís cuál es el modelo que yo quisiera implementar en Paraguay, y hoy en el mundo lo que más me gusta es el modelo multipilar, porque combina reparto solidario en el estrato bajo y una pirámide. En la medida que la pirámide poblacional sube hacia arriba, jóvenes abajo, mediana edad, o se va adecuándose el modelo a la población. Reparto solidario, capitalización individual obligatoria, allá al final, voluntaria allá al final. O sea, no estigmatizar más capitalización individual. No, señores, yo mismo soy partidario de que el IPS, que es la caja más grande, sea multipilar. Reparto solidario para los obreros que ganen, por decir, hasta 2-3 salarios mínimos para esa población, y por encima pensemos en un modelo diferente que permita al que gana bien aportar. ¿Por qué no hablar de un pilar individual en el propio interés? Un pilar, no cambiar el modelo, combinarlo, es lo que se llama Uruguay. Y en fin, pero lo que la gente tiene que entender es que esto que traté de explicarlo más escolarmente posible, porque es un tema mucho más complejo de esto, está hecho lo actuarial, entra muchas cosas, tiene que inducirnos a llegar a un consenso social de salirnos de esta explosión social. La bomba ya está empezando a explotar. Ya le dije, el director de colegios públicos ya dijo, si nos alzan el aporte va a correr sangre, y lo dijo literalmente. Es más, lo dijo, después de vacaciones de invierno no hay más clases. O sea, estamos en la zona gris de una crisis muy grande y no tenemos que encerrarnos en nuestra trinchera. Acá hay que salir a hablar con Hacienda, con el Congreso y llegar a un... Y sobre todo con los actores. Yo creo que lo principal es que los actores, nosotros, los que estamos jubilados de verdad, tienen que tener información correcta. Porque si tenemos información sesgada, ahí ya empieza con lo que vos decís, con los sangre. No, yo creo que la información es poder, y la información tiene que llegar a todos los estados para que la gente comprenda la situación. Es lo que estamos haciendo. Que empezamos a hacer aquí. Excelente. Bueno, entonces, muchísimas gracias, doctor Pedro Ale. Le entregamos un libro y también un matero cuando empieza ahí su campaña para tomar el mate y acordarse que realmente es necesario, como dice, tratar de ilustrar a la gente con gente bien formada. Esa es nuestra idea, para poder que la gente tenga esa información de primera mano. Y hagamos nosotros retrotraigamos a lo que fue Paraguay, ese Paraguay floreciente, que era un Paraguay con 152 productos de exportación, que solamente importaba maestros y maestros constructores, ¿verdad?, que llegó a ser autosuficiente. ¿Y qué hacía? ¿Y qué dijo Carlos Teno López? Definamos a través de la pluma.
no a través de la espada. Entonces tenemos acá gente como el doctor Pedro Ale y otras personas que van a dar su tiempo para que también posteriormente ustedes puedan hacer las consultas. Así es que muchísimas gracias, doctor Pedro Ale, por tu presencia, Alfredo, a la gente de StarSoft por brindando toda la instalación en forma totalmente desinteresada, porque también ellos son formadores de líderes. Un saludo a mi compañero Banco Central. Un saludo acá, Pedro. Hace que corte, el sí. doctor se está candidatando para diputado Por capital. Compañeros, tenemos que tener a personas preparadas, con experiencia, y necesitamos gente como el doctor Pedro allí en el Congreso. No te hago propaganda, porque yo pienso así. Sí, doctor. Gracias. Muchas gracias a todos y vamos a entregar los premios porque hubo pocos espectadores por esta vez, porque esto vamos a compartir posteriormente la grabación. Así es que muchísimas gracias a todos, así es que nos vemos la próxima en la siguiente conferencia. Muchas gracias, muy amables.